El corazón embrujado de Bárbara Cartland, capítulo 2. Cuando Gina traspasó la puerta y entró lentamente en el estudio, el conde se asombró. Sabía que Watkins no exageraba y esperaba a alguien extremadamente bonito, pero la chica frente a él era innegablemente hermosa. También era consciente de que ella estaba nerviosa y un poco tímida. Y caminó hacia adelante sonriendo de una manera que la mayoría de las mujeres se encontraban irresistible para decir: «¿Cómo le va, señorita Bourne? Entiendo que ha venido en respuesta a mi anuncio». Gina hizo una reverencia antes de responder. «Lo vi en The Times hace un rato, mi señor, y esperaba que pudiera ser adecuada». Ella habló algo vacilante, y para tranquilizarla, el conde sugirió: «¿Por qué no se sienta mientras le digo lo que se requiere?». Si él se había asombrado de la apariencia de Gina, ella sentía lo mismo por la suya. Viviendo en el campo, por supuesto, había conocido a los amigos de su padre, que generalmente eran hombres de su misma edad o mayores. El conde no solo era un hombre joven, lo que no esperaba, sino también era extremadamente guapo. Él estaba elegantemente vestido, y ella pensó mientras se sentaba que había algo muy autoritario y masculino en él. No podía explicarse a sí misma lo que quería decir, pero no había duda de que él era un hombre, y sorprendentemente eso la hizo sentir tímida. Como su padre y su madre siempre la habían incluido en sus almuerzos y cuando era posible la llevaban con ellos a donde quiera que fueran, Gina no era por regla general tímida. Y sin embargo sintió que el conde era algo abrumador. Ella pensó que él no era en absoluto el tipo de persona que esperaba que la empleara. Se sentó en el borde del sofá de cuero rojo y juntó sus manos en su regazo. Mientras miraba al conde, él se dijo a sí mismo que ella no podía ser real. Por un momento hubo silencio. Luego le preguntó: «¿Supongo que esta no es una broma que me están jugando?» «¿Una broma?», Gina preguntó con asombro. Debido a que parecía tan genuinamente sorprendida, pensó que estaba equivocado, y sin embargo sintió que tenía que estar seguro. «Lo que estoy diciendo», dijo después de un momento, «es que no parece que sea importante para ti encontrar un empleo como acompañante. Y de hecho, podría ser una actriz que interpreta un papel en la instigación de algunos de mis amigos más enérgicos». Debido a que sonaba tan fantástico, Gina se rió y fue un sonido muy bonito. «Puedo asegurarle, mi señor», dijo, «que estoy muy ansiosa por ser acompañante de una jovencita si es posible». «Entonces tal vez debería disculparme por dudar de ti. Creo que lo que realmente quiere decir es que no me estoy comportando como debería. Pero nunca antes había solicitado empleo». «¿Y por qué lo haces ahora?», preguntó el conde. Ella apartó la mirada de él, y él supo que estaba debatiéndose en cómo debía responder. «Soy huérfana, mi señor, y en realidad no tengo a dónde ir». «¿Cómo puede ser eso posible?», preguntó el conde. «Seguramente tienes parientes». Debido a que era muy observador, no se perdió el pequeño escalofrío que la recorrió. «No hay nadie con quien yo pueda ser feliz», agregó Gina vacilante. «¿Y crees que lo serías si fueras acompañante?». Ella sonrió antes de responder. «Dependería, por supuesto, de a quién fuera a acompañar. Sin embargo, si se trata de alguien joven como yo, estoy segura de que será muy interesante para mí». Al mirarla, el conde todavía sospechaba un poco, y pensaba que no era exactamente lo que parecía ser. No había nada en lo que realmente pudiera poner el dedo, y por lo tanto dijo: «Déjame explicarte lo que quiero. Mi prima y mi pupila están en el campo porque no está lo suficientemente bien como para disfrutar de los entretenimientos de Londres». «¿Está diciendo que tiene mala salud?», preguntó Gina. «Supongo que eso es cierto», dijo el conde lentamente, «pero en realidad, por alguna razón que ni los doctores ni yo podemos entender, ella está demasiado letárgica para interesarse por nada». Había un ceño fruncido en sus ojos mientras continuaba: «Creo que es esencial que ella sea despertada de ese letargo, y luego la llevaré a Londres y la presentaré al mundo social». «Entiendo», dijo Gina, «y estoy segura de que podría ayudarla, si me permite hacerlo». «No puedo pensar en ninguna razón por la que no debas hacerlo», dijo el conde, «excepto que siento que encontrará la vida en el campo muy aburrida». «Oh, no», Gina respondió, «me encanta el campo y siempre he vivido allí.
El conde arqueó las cejas. Supongo que con eso quiere decir que disfrutas montando. Vio que la luz entraba en los ojos de Gina cuando ella respondió: ¿Hay alguna posibilidad de que pueda montar mientras que me convierto en acompañante de la joven? Cada oportunidad, dijo el conde, y espero que la persuadas para que también monte. Gina sabía que si esa era una condición de su empleo, haría todo lo posible para persuadir a su pupila de que disfrutara tanto como él lo hizo. Como si el conde supiera sin palabras lo que ella estaba pensando, dijo: Creo que encontrarás que Angel Priory es todo lo que podrías desear en el campo. ¿Qué tan pronto estarás libre para ir allí? ¿Quiere decir, dijo Gina emocionada, que me contrata? No veo ninguna razón por la que no debería hacerlo, respondió el conde. Tengo prisa. Y mi prima, Lady Mary Ingle, que estaba cuidando a mi pupila, ha tenido que irse. Así que puedo ofrecerle el puesto siempre que sus referencias sean satisfactorias. Gina estaba inquieta. En su deseo de responder el anuncio se dio cuenta de que no había pensado en obtener referencias. Pasó por su mente que cualquiera a quien el conde preguntara sin duda diría que estaban sorprendidos de que su tío no la estuviera cuidando. No tenía idea de que la preocupación en sus ojos era muy reveladora, y después de un momento, el conde dijo: Prefiero sospechar, señorita Bourne, que está huyendo, y lo que me gustaría que me dijera es de quién. Me imagino que debe ser de un hombre. Gina respiró sin aliento. Por favor, dijo con una pequeña voz asustada. ¿Tengo que dar una referencia? Es lo habitual. Pensó salvajemente que tal vez podría persuadir al doctor Emerson o tal vez a alguno de los amigos de su padre en la aldea para que mantuvieran su identidad en secreto. Entonces supo que sería imposible. Se sentía como si hubiera sido levantada como el agua de una fuente a la luz del sol, y ahora hubiera sido arrojada a la tierra nuevamente. Es inútil, pensó ahora. Tendré que ir a las torres y trabajar para el tío Edmund. La miseria en su rostro era tan obvia que el conde se inclinó hacia adelante para preguntar amablemente: ¿Qué te está molestando? Dime por qué has huido. Gina juntó las manos con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Yo no puedo hacer eso, respondió ella, y por favor, confíe en mí. Se lo prometo. Lo haré, no lo defraudaré. Lo que creo que me estás pidiendo es que te dé un santuario, dijo el conde en voz baja. Estás huyendo de alguien que te ha asustado. Estoy muy asustada, admitió Gina. Si decido confiar en ti, dijo el conde, ¿me prometes una cosa? Vio que la esperanza en los ojos de Gina regresaba cuando ella preguntó: ¿Qué sería eso? Solo si me das tu promesa. ¿Acerca de qué? Si estás en algún problema, si estás amenazada por lo que te asusta, vendrás a mí y me dirás la verdad. Yo lo prometo, respondió Gina. Y no es que haya nada malo o malvado, es simplemente algo oscuro y deprimente y completamente miserable. Había una nota en su voz que el conde pensó que era muy conmovedora. Se decidió. Muy bien, dijo. Me has hecho tu promesa y puedes irte para Ingle Priory mañana si te conviene. Gina dio un pequeño grito de pura felicidad. Oh, gracias, gracias. ¿Cómo puede ser tan maravilloso? Estoy más agradecida de lo que puedo decir. Sonaba tan eufórica que el conde pensó que él debía ser más cauteloso. Por supuesto, dijo. Si a Lady Alice y tú no se llevan bien, deben separarse sin resentimientos de ninguno de los dos lados. ¿Alice es el nombre de su pupila? Gina preguntó. Su nombre completo es Lady Alice Hambury, y su padre era el marqués de Hambury Cross. Su madre era prima hermana mía. Gina estaba escuchando, pero no interrumpió mientras el conde continuaba. El marqués, que era un viajero empedernido, murió el año pasado en un terremoto en Turquía. Antes de su muerte me convirtió en guardián de Alice, ya que ya había perdido a su madre cuando era solo una niña. Ella es huérfana como yo, dijo Gina en voz baja. Entonces ese es otro vínculo en común, sugirió el conde. No relató que el marqués de Hambury Cross había sido un personaje salvaje, extravagante
y algo de mala reputación que había dejado a su única hija sin dinero y solo con un montón de deudas. En una carta que el conde leyó después de su muerte, y que pensó que era algo impertinente, había escrito: «Eres lo suficientemente rico, viejo, para pagar lo que debo, como lo has hecho antes, y también para cuidar de Alice. Ella va a ser una belleza y te sugiero que dentro de un año te cases con ella. Si ella es tan buena esposa contigo como lo fue su madre para mí, serás un tipo muy afortunado. De todos modos tienes que casarte alguna vez y nadie puede decir que su sangre no es tan buena como la tuya». Era justo el tipo de carta, pensó el conde, que podría haber esperado de Willy. Había pagado resignadamente todas sus deudas, que llegaron a una suma bastante escandalosa, e hizo que Alice, que había estado en Turquía con él, regresara a Inglaterra. Cuando vio a la joven se dio cuenta de que de hecho se parecía mucho a su madre, que había sido una belleza realmente excepcional cuando salió del aula para tomar a Londres por asalto. Cuando había estado con Alice durante una semana en Ingle Priory, se le ocurrió que tal vez, después de todo, no era una mala idea que eventualmente se casara con ella. Desde que dejó la escuela, el conde había sido presionado, suplicado y prácticamente golpeado para casarse. Solo había evitado lo que para él era un estado muy poco envidiable, por la sencilla razón de que nunca, en ninguna circunstancia, tuvo que ver nada con chicas jóvenes. De Eton fue a la Universidad de Cambridge y luego se unió a la caballería doméstica, en la que sirvió hasta que, a los 25 años, heredó el título de su padre. Estaba respaldado por una gran fortuna, con la que su padre siempre había sido extremadamente cuidadoso. Una vez que el conde tuvo la fortuna en sus manos, realmente comenzó a divertirse. Solo era cuestión de tiempo antes de que su establo se destacara, y su patrimonio fue un modelo en el condado. Mientras que ser invitado a las fiestas que dio en Ingle Priory era la ambición de todos en el mundo social, el conde era un organizador y ningún detalle era tan pequeño que lo pasara por alto. Esperaba la perfección a su alrededor y llegó a extremos asombrosos para lograrlo. La excepción en este momento era Alice. Cuando decidió casarse con ella, tenía la intención de llevarla a Londres en mayo y conseguir que su abuela, la condesa viuda, la presentara en el palacio de Buckingham. También había prometido acompañar a Alice mientras se hospedaba en Ingleton House. Desafortunadamente, poco después de haber llegado al priorato, Alice pareció perder todo el interés en lo que la rodeaba. Al principio, el conde lo había atribuido al hecho de que estaba deprimida e infeliz por perder a su padre. Pero como ella había regresado a Inglaterra en noviembre, pensó que muy pronto se recuperaría de su duelo y estaría lista para disfrutar en el verano. Para su sorpresa, sin embargo, en lugar de recuperar lo que él pensaba que era la alegría de vivir, ella se volvió obviamente cada vez más indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Ella todavía era extremadamente hermosa, y él ya había planeado en su mente lo que usaría como debutante y finalmente como su esposa. Las joyas de Ingle eran justamente famosas y pensó que nadie podía evitar emocionarse con la tiara de diamantes, que era más impresionante que las tiaras usadas por cualquier otra princesa o cualquier otra pareja en la apertura del Parlamento. Luego estaba el conjunto de zafiro, que se destacó como el mejor de la tierra. Pero Alice no mostró interés en las joyas, ni hizo ningún esfuerzo siquiera por mirarlas. Cuando él iba a Ingle Priory con sus amigos, ella aparecía al comienzo de la fiesta, pero cuando terminaban la cena se escapaba antes de que los caballeros se unieran a las damas. Durante el día era tan esquiva que él nunca parecía verla. «¿Qué diablos le pasa a la chica?», se preguntó. En un lenguaje más educado hizo la misma pregunta al doctor y a su secretario. Fue el señor Watkins quien tuvo la idea de que necesitaba la compañía de jóvenes de su misma edad. «¿Qué quieres decir con eso?», había preguntado abruptamente el conde. «Bueno, mi señor», había respondido el señor Watkins, «Lady Alice aún no tiene 18 años, mientras que su señoría y por supuesto sus amigos son mucho mayores que eso». «¿Puedes estar sugiriendo», preguntó incrédulo, «que Lady Alice nos encuentra aburridos?» El señor Watkins había sonreído. «No, por supuesto que no, mi señor. Simplemente estoy sugiriendo que ella podría tener más interés en común con alguien de su propia edad». Esto había resultado en el anuncio que se había colocado en The Times.
El conde había pensado en privado que todo era una pérdida de tiempo. Estaba seguro de que las únicas personas que responderían serían solteronas de edad incierta que fingían ser jóvenes. Alternativamente, las mujeres pensarían que sería una buena oportunidad para conocerlo, y Dios sabe que había suficientes de ellas alrededor. Nunca, en sus sueños más salvajes, había imaginado que alguien tan encantador como Gina aparecería. No pudo evitar pensar que las dos chicas juntas se verían como diosas que habían bajado del monte Olimpo. Eran, como sucedió, muy diferentes entre sí. Alice heredó de su madre el pelo oscuro con luces azules en él. El conde lo tenía él mismo, ya que era característico de la familia Engle. En contraste, su piel era deslumbrantemente blanca y sus ojos eran del verde claro de un arroyo de montaña. Luego miró a Gina. Vio que su cabello era el oro pálido del amanecer, sus ojos el azul claro de un cielo de verano, y pensó que juntas serían ciertamente sensacionales. Pero mientras Alice, cuando la había visto por última vez, parecía medio dormida, Gina, por otro lado, brillaba con una especie de resplandor, como la luz del sol en una gota de rocío. «Estoy siendo poético», se dijo el conde burlonamente. Al mismo tiempo sabía que sería extremadamente interesante ver a las dos jóvenes una al lado de la otra. Luego, en un tono impersonal, dijo, mientras tocaba el timbre: «Puedes hacer todos los arreglos con el señor Watkins, y, por supuesto, él te dirá qué salario recibirás». Mientras hablaba, la mano del conde se extendió hacia la campana que colgaba junto a la chimenea. «Un minuto, mi señor», dijo Gina apresuradamente. «Hay algo que debo pedirle». «¿Qué es?», preguntó el conde. «Por motivos personales, ¿pudiera tener a mi vieja niñera conmigo? Ella ha estado conmigo desde que yo nací, y no tiene ningún deseo de jubilarse, incluso si pudiera yo permitírmelo». «¿Me estás diciendo que no tienes dinero?» «Ninguno», dijo Gina, «y simplemente no puedo desertar a la niñera». Ella habló tan seriamente que el conde lo encontró bastante conmovedor. «Supongo que tu niñera puede actuar como sirvienta», dijo, «así que no veo ninguna razón para la que no deba acompañarte». Gina estaba tan aliviada que por el momento su rostro estaba radiante. «Solo puedo decir gracias una vez más», dijo, «y no muy adecuadamente». El conde sonrió y tocó el timbre. «Estás dando por sentado», dijo, «que serás feliz en Ingle Priory. Al mismo tiempo, no debes olvidar que tienes que hacer que Lady Alice también lo disfrute». «Estoy segura de que podré hacerlo», dijo Gina con confianza. El señor Watkins no había perdido tiempo en contestar el timbre porque sabía que volvería a sonar para él. «La señorita Bourne está lista para partir hacia el priorato mañana por la mañana», dijo el conde, «y se llevará a su vieja niñera con ella. Por favor, notifique a la casa de su llegada y asegúrese también de que viajen cómodamente». «Por supuesto, mi señor», respondió el señor Watkins. «Te dejaré todos los detalles», dijo el conde. Luego se volvió hacia Gina, extendiendo su mano. «Adiós, señorita Bourne, la veré en breve, ya que tengo la intención de ir al priorato muy pronto». Gina tomó su mano y luego hizo una reverencia. Dijo: «Es todo tan maravilloso que siento que estoy soñando, y quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón por dejarme quedar con Annie». Los ojos del conde brillaron cuando salió de la habitación. Sabía que también había una sonrisa en el rostro del señor Watkins, ya que toda la idea había sido suya en primer lugar. Luego, cuando el conde regresó a su escritorio, se dijo a sí mismo: «Las maravillas nunca cesarán». Cuando Gina se fue, se sentó y comenzó a planear su noche con Myrtle. Al mismo tiempo se encontró pensando en la belleza inesperada e inusual de Gina. Conduciendo un carro de viaje enormemente cómodo tirado por un equipo de caballos perfectamente emparejados, Gina se entusiasmó por 100ª vez. «No puedo creer que hayamos tenido tanta suerte». «Tampoco puedo», respondió Nadie. «Y me quedé despierta anoche preocupándome por lo que su señoría, su tío, dirá al respecto». «¿Qué puede decir si no puede encontrarnos?», preguntó Gina. Al mismo tiempo sabía que tenía miedo. Le había escrito a su tío lo que ella pensaba que era una carta muy inteligente. Ella dijo que, aunque estaba deseando estar con él y su tía en The Towers, había recibido una invitación de una de las amigas de su madre que no podía rechazar.
ella escribió. Ella siempre fue muy aficionada a mamá y se horrorizó al enterarse de su muerte. Ella me ha pedido que me quede con ella y hable sobre sus viejos tiempos. Estoy seguro, tío Edmund, de que eso es lo que usted desearía que hiciera. Dadas las circunstancias, pasará un tiempo antes de que pueda acudir a usted, pero le escribiré y le haré saber cuando la amiga de mamá pueda perdonarme. Con amor a la tía Edith, quedo tu cariñosa sobrina Gina. Todo era bastante falso, pensó cuando leyó la carta, pero sabía que era importante que su tío no se molestara por su desaparición. Ella esperaba que pasara mucho tiempo antes de que él comenzara a preguntarse dónde estaba y por qué no había tenido noticias suyas. Luego, cuando bajó las escaleras temprano en la mañana y vio un carro itinerante muy inteligente esperándola afuera bajo el sol, se dijo a sí misma que era la chica más afortunada del mundo. Ella y Nanny habían empacado todo lo que poseían en la casa y había 2 baúles para fijar en la parte trasera del carro. Los caballos eran todos magníficos y estaba segura de que llegarían al priorato de Ingle, que estaba en Oxfordshire, temprano en la tarde. No se equivocó. Se detuvieron para almorzar en una posada de posta donde los caballos fueron cambiados y reemplazados por otro equipo. El nuevo equipo era incluso más rápido que los habían traído de Londres. Gina pensó que debían estar acercándose a su destino cuando de repente el carruaje se detuvo. Preguntándose qué había pasado, miró por la ventana y vio frente a ellos que el camino estaba bloqueado. Un caballero conduciendo un fautón había estado yendo en una dirección, mientras que desde otra, un carro perteneciente a un granjero había doblado inesperadamente la esquina. Las ruedas de los 2 vehículos estaban atoradas juntas. El caballero no tenía mozo con él y estaba teniendo algunas dificultades para calmar a su caballo, que se estaba levantando asustado. Sin considerar nada, y sabiendo que necesitaban ayuda, con urgencia, Gina abrió la puerta del carruaje y saltó. Corrió por el camino y agarrando la brida del caballo asustado, la mantuvo firme, hablando suavemente al mismo tiempo de la manera en que su padre le había enseñado a hacerlo. Pasó un tiempo antes de que el lacayo del conde también se hubiera bajado. Cuando comenzó a desbloquear las 2 ruedas con varios otros hombres que habían aparecido de la nada. Cuando lo hicieron, parecía haber poco daño, y el caballero del faetón ató sus riendas y bajando caminó hacia Gina. Su caballo en ese momento estaba bastante dócil y la miró sorprendido. Estaba pensando en lo extraño que era que, luciendo tan hermosa, ella hubiera aparecido en el momento justo. Se quitó el sombrero cuando la alcanzó y le preguntó: «¿Cómo puedo agradecerte por ayudarme cuando más lo necesitaba?» Gina le sonrió. «Me di cuenta de que tu caballo estaba asustado y no había nada que pudieras hacer al respecto. Siento que fue muy tonto de mi parte no haber anticipado que algo así podría suceder», respondió. «Pero en estos caminos rurales uno siempre olvida que puede haber un conductor descuidado en cada esquina». Gina se echó a reír. «No es tan malo como eso, pero la gente del campo siempre piensa que los caminos le pertenecen». «Eso es cierto», respondió. «Y como vivo en esta parte del país, espero que hayas venido para quedarte y no estés simplemente de paso». Como si Gina de repente se diera cuenta de por qué estaba allí, miró nerviosa el carruaje en el que había estado viajando. «Estoy de camino al priorato de Ingle», dijo. «Esa es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo», exclamó el caballero. «Mi nombre es Carstairs, Sir Charles Carstairs, y resulta que soy el vecino más cercano del conde de Ingleton». Gina dejó caer una pequeña reverencia y dijo: «Yo soy Gina Bourne». «Le prometo, señorita Bourne», dijo Sir Charles, «que nos volveremos a encontrar, y muchas gracias por venir a mi rescate como un ángel de la liberación». Debido a que la hizo sentir un poco avergonzada, Gina le dio una sonrisa tímida y regresó a donde el lacayo le estaba abriendo la puerta. Sir Charles se subió al asiento del conductor de su faetón y movió su caballo hacia un lado para permitir que pasara el carruaje. Mientras lo hacía, una vez más levantó su sombrero y Gina le dio un gesto con su mano. «Debería tener mucho más cuidado consigo misma, señorita Gina», dijo Nanny regañando. «Puede haber sido posible que fueras herida por ese caballo cuando estaba brincando a su alrededor». «He manejado caballos que eran mucho más peligrosos», dijo Gina. «Y sé qué es lo que papá habría hecho si hubiera estado aquí». «Tu padre era un hombre», dijo Nanny agriamente, lo que por supuesto era indiscutible.
Todavía no eran las 3 de la tarde cuando entraron por unas puertas de hierro forjado con una punta dorada, de aspecto muy importante. Condujeron a través de un parque donde había ciervos curioseando bajo robles centenarios. La primera vez que Gina vio el priorato, la hizo llorar de emoción. Era ciertamente muy hermoso, con sus ventanas con paneles de diamante y sus ladrillos antiguos, que habían sido suavizados por el clima y ahora tenían un gris suave. Había un lago debajo de la casa, que fue construido en una pendiente y era protegido del clima por altos abetos. El señor Watkins le había dicho antes de que ella dejara Ingle House que el priorato había pertenecido originalmente a los monjes. Después de la disolución de los monasterios por Enrique VIII, había pasado a manos del primer conde de Ingleton y había tomado su título del priorato mismo. La madre de Gina siempre había estado interesada en las casas antiguas, porque ella y su esposo se habían quedado en muchas casas señoriales en todo el país. Gina estaba segura de que el priorato de Ingle contendría agujeros de sacerdotes. Su madre le había dicho que se encontraban en la mayoría de las casas existentes en la época de los Tudor. Salvaron a los sacerdotes católicos de ser torturados por la reina Isabel, y también fueron utilizados cuando las tropas de Cromwell perseguían a los realistas. Cuando los caballos se retiraron por la puerta principal, había, como Gina había esperado, una serie de lacayos vestidos con la elegante librea del conde. También había un mayordomo para darle la bienvenida, con el pelo blanco y una manera pontificia. Ella y Nanny fueron escoltadas inmediatamente arriba. Había 2 sirvientas, una para llevarle a Gina a su habitación, la otra para llevar a Nanny a los cuartos de los sirvientes. La habitación de Gina estaba, vio de inmediato, atractivamente amueblada. Al mismo tiempo, era consciente de que no era una de las mejores habitaciones en el priorato, como las utilizadas por los huéspedes del conde. Sin embargo, no tenía quejas, pensando en lo afortunada que era de estar en esta hermosa casa, en lugar de la sombría atmósfera de las torres. Mientras subía por la escalera de roble tallado, no se perdió las imágenes en las paredes o la fina colección de muebles en los pasillos. Sabía que quería explorar la casa tan pronto como fuera posible, y deseaba que tanto su madre estuviera aquí para poder decirle las cosas, sobre todo, todos los hermosos tesoros. Tan pronto como esté lista, señorita, dijo la criada, interrumpiendo todos sus pensamientos, el señor Newman la llevará a su señoría, que está en el salón azul. Gina supuso que el señor Newman era el mayordomo. Cuando se lavó las manos, se quitó el gorro y se arregló el cabello. Estaba lista para bajar las escaleras. Esperaba que Nanny estuviera bien, pero estaba segura de que podría cuidarse sola. Su criada, que se llamaba Rose, la llevó a la parte superior de las escaleras donde un lacayo la estaba esperando. Cuando Gina llegó al pasillo, Newman se adelantó a ella para abrir la puerta del salón azul. Era una habitación muy bonita, no demasiado grande, pero exquisitamente amueblada, y su nombre, como Gina aprendería más tarde, provenía del retrato sobre la repisa de la chimenea. Este fue el cuarto donde Ingleton, cuando era niño pequeño, estaba vestido con un traje de satén azul. En ese momento, sin embargo, no podía pensar en nada más que en la chica que la estaba esperando. Lady Alice estaba acostada en un sofá cerca de la ventana, con los pies cubiertos por un chal de seda. Ella no hizo ningún esfuerzo por levantarse cuando el lacayo anunció: «La señorita Bourne, mi señora». Mientras Gina cruzaba la habitación, pensó que tal vez Lady Alice había estado dormida. Sin embargo, era consciente de lo hermosa que era Lady Alice. Luego, cuando llegó al sofá, Lady Alice la miró y dijo con una voz que apenas podía escuchar: «¿Cómo estás? Me dijeron que llegarías hoy». Gina tomó su mano. Estaba fría y floja. Luego, sin que se lo pidieran, se sentó en una silla cerca del sofá. «Estoy muy emocionada de estar en esta hermosa casa», dijo, «y lamento que no estés bien». «Estoy cansada», respondió Lady Alice con voz lejana. «Espero estar lo suficientemente cansada también para esta noche», dijo Gina, «porque ha sido un viaje bastante largo. Pero ahora quiero escuchar sobre el priorato y ver todo en él». Lady Alice no respondió. Simplemente miró vagamente a Gina.
quien pensó que tal vez le resultaba difícil enfocar sus ojos. Hay tantas cosas que quiero que me digas, dijo Gina con persuasión. Pero primero me gustaría saber qué es lo que más te interesa. Hubo un silencio. Luego, después de lo que obviamente fue un esfuerzo, Lady Alice respondió: El curador te hablará de la casa. Lo encontrarás en la biblioteca. Preferiría que me lo dijeras, respondió Gina, y estoy segura de que te gusta vivir aquí. Hubo una pausa, como si Lady Alice estuviera pensando en lo que pedía decir. Yo estaba tan feliz con papá, pero ahora estoy tan cansada. Ciertamente dificultó la conversación, pensó Gina, y se sintió aliviada cuando le trajeron el té temprano porque, como explicó Newman, pensó que podría tener sed después de su viaje. La mesa del té se colocó cerca del sofá donde Lady Alice estaba acostada. Ella no hizo ningún esfuerzo por servir el té, y por lo tanto Gina lo hizo por ella. Debes decirme cómo te gusta tu té, sugirió. ¿Con azúcar y leche? ¿Y qué vas a comer? Miró la mesa y pensó que si Nanny estaba teniendo lo mismo, ciertamente era un cambio de las escasas comidas que habían estado teniendo recientemente en The Manor. Había sándwiches, bollos calientes, varios tipos de pasteles pequeños, además de uno de chocolate, y otro cubierto de glaseado rosa y blanco. ¿Qué apeteces? Gina le preguntó a Lady Alice. No tengo hambre. Con dificultad persuadió a Lady Alice para que comiera un sándwich, pero, después de haber tomado un bocado, dejó el resto en su plato. Gina, sin embargo, lo probó todo. Se comió los sándwiches, los bollos calientes y una gran rebanada de pastel de chocolate. Realmente podría haber comido más, pero sintió vergüenza de hacerlo mientras Lady Alice simplemente se recostaba y rechazaba todo lo que se le ofrecía. Cuando terminó el té, Gina abordó lo que más le había pasado por la mente desde que había llegado. Tu tutor me ha dicho, dijo, que si fueras a montar, entonces yo también podría montar, y anhelo más de lo que puedo comenzar a decirte, volver a montar a caballo. Ella pensó que Lady Alice no parecía muy entusiasmada, y explicó: Mi padre era un magnífico jinete, y yo siempre solía montar con él. Pero cuando lo mataron, tuve que vender sus caballos, y me resulta muy aburrido en el campo tener que caminar para todas partes con mis propios pies planos. Trató de hacerlo sonar divertido, pero Lady Alice no sonrió. Estoy demasiado cansada para montar, dijo después de una pequeña pausa. No me sorprende eso cuando no comes nada, Gina comentó. Si el cocinero te prepara platos que realmente disfrutas, estoy segura de que pronto te sentirás fuerte de nuevo. Solía disfrutar de la comida con papá, dijo Lady Alice, pero desde que estoy aquí me siento muy cansada. Su voz parecía alejarse con cada palabra que repetía, y Gina se preguntaba frenéticamente qué podía hacer al respecto. Hablaré con Annie, se dijo a sí misma. Al mismo tiempo se sentía un poco deprimida y sentía que el conde ciertamente pensaría que era un fracaso. Habló con Lady Alice por un rato hasta que dijo que quería acostarse antes de la cena. A Gina, aunque no lo dijo, le pareció que no había hecho nada más en toda la tarde. Subió las escaleras con ella, moviéndose muy lentamente. Cuando Lady Alice fue a su habitación, Gina pudo ver que era una de las salas de estado. Entonces se apresuró a bajar por el pasillo a su propia habitación. Para su alivio, Nanny estaba allí, y todas sus cosas habían sido desempacadas, y no quedaba ningún espacio en la habitación. Aquí estás, Nanny, la saludó Gina. Tengo mucho que contarte. He estado escuchando todo sobre su señoría en la habitación del ama de llaves, respondió Nanny. Y ciertamente me parece extraño que haya sido golpeada de esa manera tan pronto como llegó aquí. ¿Qué pasaría? Preguntó Gina. No lo sé, respondió Nanny. Pero si me preguntas, esta casa es un poco espeluznante. ¡Espeluznante! Gina exclamó asombrada. Las criadas hablan de fantasmas, continuó Nanny, y me advirtieron que si escuchaba ruidos extraños en la noche, que no les prestara atención. Gina se echó a reír. Supongo que todas estas casas muy antiguas
hacen creer a la gente que debe haber fantasmas en los paneles y detrás de cada puerta. Bueno, ciertamente tienen mucho que decir sobre eso, respondió Nanny. Entonces, cuando Gina iba a burlarse de ella al respecto, llamaron a la puerta. Sin esperar a que ella dijera entre, la puerta se abrió y apareció una mujer. Por un momento Gina pensó que era otra invitada. Luego vio que llevaba el vestido de seda negra de un ama de llaves, y ahí estaba la cadena, con las llaves colgando de su cintura. Sin embargo, era bastante más joven de lo que esperaba que fuera un ama de llaves, y aunque tenía una cara algo dura, sin duda era guapa. Buenas tardes, señorita Bourne, dijo con voz aguda. Lamento no haber estado aquí para saludarla, ya que tuve que ir a Oxford a recoger más medicamentos para su señoría. Ella caminó más adentro de la habitación mientras hablaba y agregó: Escuché que su señoría la había enviado aquí como acompañante de Lady Alice, pero lo considero bastante innecesario. Todo lo que su señoría necesita es descanso y tranquilidad. Mientras hablaba, Gina pensó que había una expresión de sorpresa en sus ojos por su apariencia. También tenía la sensación de que sin duda había hostilidad que emanaba de ella. Mi nombre es Denver, señora Denver, continuó el ama de llaves, y es posible que no le hayan dicho que estoy a cargo de la casa y de todo lo que hay en ella. Su señoría, por supuesto, confía en mí. Y esta es mi niñera, señorita Turner, dijo Gina, que ha estado conmigo toda mi vida. La mirada que la señora Denver le dio a Nanny obviamente no fue nada acogedora, y dijo: Espero que tenga la intención de cuidar a la señorita Bourne, y así salvar a mis criadas de tener un trabajo extra. Por eso estoy aquí, dijo Nanny en voz baja. Las dos mujeres se miraron, y luego Gina tuvo la sensación de que se habían declarado la guerra. Luego pensó en lo que era casi con una rapidez exasperante. La señora Denver se volvió hacia la puerta. Tan pronto como se instale, señorita Bourne, dijo, le informaré de la rutina que los médicos le han recetado a su señoría y que no debe por ningún motivo interferir con ella. Con eso salió de la habitación, cerrando la puerta bruscamente detrás de ella. Gina miró a Nanny. Eso es algo que no esperaba, y ella ciertamente no parece contenta de vernos. Eso es lo suficientemente cierto, estuvo de acuerdo Nanny, y tendremos que tener mucho cuidado con ella, señorita Gina, porque si no me equivoco, ella está dispuesta a causar problemas. Fin del capítulo 2 de la novela El corazón embrujado de Barbara Cartland. Espero que la estén disfrutando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.